Hola de nuevo. No sé si hay alguien del otro lado, pero hemos tenido un desperfecto, se ha cortado la luz acá, no sé si por dónde andan ustedes también. Así que se ha interrumpido la transmisión y recién ahora la he podido retomar. ¿Mm? No veo a nadie del otro lado, pero bueno, en todo caso después esto va a quedar grabado para los que estaban mirando que se ha cortado. Vamos a continuar, en donde habíamos dejado. Estábamos hablando de, recupero un poco el tema, la figura del héroe, pero pensada en un carácter educativo, como colaborando en el proceso de la formación de la identidad de una sociedad, ¿sí? Y entonces estábamos estableciendo que la idea del héroe griego, digamos, es la idea homérica, que es la idea que ha prevalecido, es la idea que hemos, de alguna manera, tenemos como legado. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las características, ¿sí?, de ese héroe? Estoy retomando para algunos que estoy viendo ahora que están mirando, estoy retomando el tema, estoy volviendo a hacer la pregunta, que era justamente esta de pensar cuáles son las características del héroe griego homérico, que es el que hemos dicho que termina prevaleciendo más allá de las disputas que hay hacia en algunas características del concepto de héroe. ¿Cuál es la característica y por qué además prevalece? ¿Por qué ese héroe es el homérico, el que ha prevalecido y no otros? Bueno, pensemos entonces o comencemos el héroe homérico. Bueno, el héroe homérico, o sea, cuando pensemos en el héroe, no se escucha, me dice Marta. ¿Escuchan el resto? Elena, ¿escuchás? ¿Se está escuchando? Avísenme porque Marta me dice que no se escucha, no sé si es un problema de su dispositivo o es general. Elena o alguno de los otros compañeros. Elena, si estás escuchando, por ejemplo, que me puedan avisar si se escucha bien. Porque si no, entonces es un problema de Marta, que tiene Marta. ¿Están escuchando? Hola, hola, hola. ¿Están escuchando la clase? ¿Quién más me había escrito acá? A ver, para que le pueda... Audio se escucha. Hola. Hola, hola. Uy. Bueno, voy a continuar, avísenme si no se escucha, ¿sí? Voy a continuar. Entonces, empezábamos a caracterizar un poco al héroe homérico. Los héroes son, primero, seres mortales, es importante este concepto, son seres mortales, pero son seres mortales superiores, es decir, generalmente los griegos marcan esta superioridad al considerar que son fruto de la unión de un mortal con un dios. Por eso también semidioses, ¿no? Porque en su origen está este fruto, es que son frutos de un mortal y un dios. Estos seres mortales, pero que son superiores a su vez, pertenecen a una élite, pertenecen a la élite de la sociedad. No cualquiera, estamos hablando del héroe homérico, no cualquiera puede ser héroe. Solamente aquellos que pertenecen a la élite, los hidalgos, ¿sí? Hidalgos en el sentido de etimológico del término. Ustedes saben que hidalgo significa hijos de alguien. Entonces, la idea de ser hidalgos marca o enfatiza esta idea de pertenecer a una determinada élite del grupo social, del demos. Entonces, por eso, por ejemplo, en toda la épica,
¿no? Es tan importante el uso del patronímico. Si ustedes leen la Ilíada y la Odisea, ¿no? Por ejemplo, pero también otras obras que pertenecen a la épica, se le da mucha importancia al patronímico. Por ejemplo, se dice indistintamente, sí, me dicen que estoy hablando bajo. A ver, voy a tratar de aumentar el tono de voz. Vuelvo entonces. Decimos que es muy importante que este héroe pertenece a la élite de la sociedad y que esta élite o esta pertenencia se marca mucho con el uso del patronímico. Por eso son hidalgos, hijos de alguien. Por ejemplo, pensemos que Aquiles, ¿no es cierto?, se le dice indistintamente Aquiles o también se le dice el Pélida. ¿Por qué el Pélida? Porque es el hijo de Peleo, ¿no? A Agamenón se le dice el Átrida también, indistintamente, que es el hijo de Atreo. A Héctor se le dice el Príamo, el Priámida, ¿no? Como el hijo de Príamo. A Diomedes el Tidida, porque es el hijo de Tideo. Entonces, importante entender que estos héroes pertenecen a una determinada élite y por eso justamente, el patronímico tiene como un poco la función de dar ese énfasis. Entonces, esta élite es una élite, por supuesto, que posee poder, que posee riqueza, que posee capacidades y que es altamente competitiva. ¿Cuál es el objetivo del héroe? En definitiva, de algún modo es convertirse en el prima inter pares, ¿sí? En el primero entre iguales. Son grupos altamente competitivos y la idea es esto, ¿no? Poder destacar, por lo menos en un momento, ¿no? Poder destacar del resto. ¿Y cómo logramos, o cómo logra, mejor dicho, el héroe ser el prima inter pares? Bueno, alcanzando, logrando, poseyendo la arete. El gran objetivo del héroe griego es la obtención del arete, un concepto del que ya venimos hablando clases pasadas, ¿sí? ¿Qué es la arete? Bueno, la arete ya la habíamos definido, ya habíamos dicho que la podíamos traducir como excelencia más que como virtud para que no se mezclen con elementos morales. La arete es la excelencia, implica de alguna manera la capacidad, la fuerza para hacer algo que le es propia al héroe, ¿no? Entonces, hace alusión a la excelencia, a la superioridad. ¿La excelencia de qué? ¿La superioridad de qué, básicamente? Bueno, la arete entonces, en una primera instancia, cuando pensábamos en el héroe griego que alcanzaba esa excelencia, esa arete fundamentalmente estaba reducida a la fuerza y la valentía en el campo de batalla. O sea, quien alcanzaba la arete, es decir, la excelencia y se convertía el prima inter pares, era el que lograba justamente ser el más fuerte y el más valiente en el campo de batalla. Pero conforme fue pasando el tiempo y la sociedad griega se complejiza y aumenta también en otro tipo de valores, se agrega una nueva característica para entender al arete, que es el uso de la palabra, ¿no? Que es la elocuencia, que es la retórica, que es la capacidad discursiva en la asamblea. Fíjense que incluso en la misma Ilíada está llena de asamblea, es decir, estos ejércitos se reúnen en asamblea para discutir cómo seguir, qué hacer frente a determinadas cuestiones. Por lo tanto, la capacidad de elocuencia, de retórica, de persuasión era fundamental, ¿sí? Entonces, dos formas de entender de algún modo la arete, esta que es el gran objetivo del héroe griego. Una, insisto, la fuerza y la valentía en el campo de batalla, y la otra, el uso de la palabra, la elocuencia y la retórica, ¿no?, en la asamblea. Estas dos cosas era lograr la excelencia y convertirse en el prima inter pares. Fíjense que en el caso de la Ilíada, por ejemplo, hay un pasaje, hay un canto, mejor dicho, que es bastante bisagra
en la obra, que es el canto número 9, que se llama La embajada de Aquiles, en donde se pone de manifiesto esta idea del arete pensada en este doble carácter. Un poco para contextualizar es así. Aquiles, ustedes saben que el tema central de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Bueno, Aquiles se retira de la guerra, ¿no? Porque se siente absolutamente ofendido en su honor. Le han quitado parte del botín, se retira de la guerra. La cuestión es que los aqueos, los griegos siguen guerreando, pero pierden, van perdiendo, y cuando llega un momento muy álgido en esta guerra, en donde decide entonces Agamenón, que era el prima inter pares en ese momento, que era el que estaba dirigiendo, digamos, toda esta guerra, mandar una embajada con los mejores héroes a convencer, a persuadir a Aquiles de que interviniera de nuevo, porque es que estaban perdiendo. Entonces se manda fundamentalmente a tres de los más esforzados héroes del momento. Entonces va Fénix, va Odiseo y va Áyax, ¿sí? Y Fénix es el que va capitaneando esta embajada. ¿Quién era Fénix? Bueno, Fénix era el que había criado y educado a Aquiles, que también va a la guerra, era un caballero gerenio, ¿no? Que había criado y que había educado a Aquiles. Y cuando entonces están en este momento en la embajada intentando persuadir, que de hecho después no lo pueden persuadir, a Aquiles de que intervenga, en un momento Fénix, que ha sido su educador, le dice a Aquiles, me gustaría leerlo, lo tengo acá, le dice esto, habla del padre de Aquiles, Peleo, que lo mandó a Fénix a enseñarle, y le dice, por eso me mandó para enseñarte a realizar estas acciones todas. Hacer de los discursos orador cumplido y ejecutor de hazañas. Es decir, ¿cuál es la excelencia, la arete completa de un héroe? Estas dos cosas. La capacidad discursiva, oratoria, por un lado, y por otro lado, la fuerza, la acción, la valentía en el campo de batallas. Y Aquiles, que es el arquetipo del héroe griego y homérico, ¿no? Es el que comporta el equilibrio perfecto, porque fíjense que en este mismo canto Homero opone de algún modo a Aquiles a estos otros dos héroes, Odiseo y Áyax. De estos dos héroes, que también poseen arete, la excelencia mayor en cuanto a valor educativo la va a tener Aquiles, porque en los otros dos hay predominio de una de las dos capacidades sobre la otra. Sabemos que Odiseo es el astuto, es el ingenioso. Odiseo es el que tiene predominio en el arte de la palabra, es el que persuade. También es valeroso en la guerra, ¿no? De hecho, pero fundamentalmente destaca por esto, mientras que Áyax es el prototipo del héroe guerrero, del hombre de acción, ¿no? Entonces, quien comporta un equilibrio perfecto, ¿no? Y el ideal de la educación noble, según lo marca Homero, va a ser Aquiles, que tiene, como le marca Félix, las dos cosas en equilibrio. El dominio de la palabra y el dominio de la acción y de la identidad, y de la valentía en el campo de batalla. Entonces, esto es, así se entiende o así plantea Homero a la posesión del arete, que es propia del héroe griego. También es importante tener en cuenta otras características que constituyen o que son constitutivas de la idea de arete. Una de esas es la búsqueda de honor, los griegos le llaman timé. El héroe busca honor, y eso está absolutamente bien visto en su ética. La búsqueda de honor es buscar ser reconocido no solamente por sus pares, por los hombres, sino también incluso por los dioses. ¿Cómo se logra ese honor? Bueno, una de las maneras de medir el honor es lo que ellos van a llamar el geras, que es el botín, si ustedes quieren, o la prerrogativa, el botín de guerra. Cuando un héroe griego realiza las hazañas que realiza y se muestra valeroso y esforzado en el campo de batalla, al final de estas batallas posee un botín.
bueno, a mayor, a mayor valentía, a medida que más se destaca, es este botín, digamos, mayor el que le corresponde. Y esto no tiene que ver tanto con un criterio económico, nada que ver, sino con el honor que le corresponde, ¿no? El geras mide el latimé, el botín de alguna manera es un indicador del honor. Fíjense ustedes, ¿cuál era la cólera de Aquiles? ¿Por qué Aquiles monta en cólera y se sale de la guerra? Porque no le es reconocido, digamos, porque se lo ha injuriado en su honor, porque se le ha quitado parte del botín. Al quitarle parte del botín, de alguna manera es injuriarlo en su honor. Y fíjense que lo que hace Aquiles, además de retirarse, es ir a hablar con su madre, Tetis, y a decirle que le diga a Zeus que por favor haga justicia, ¿no? Entonces, esta idea, para entender al héroe griego, también es importante. La búsqueda de honor, que se reconoce, por ejemplo, a partir de Geras, del botín de guerra, y también fundamentalmente el tema de la fama, la gloria, podríamos decir, el kleos. ¿Qué es esto? Es lograr ser reconocido como héroe fundamentalmente después de muerto. Es decir, el héroe griego se termina consagrando una vez que ha muerto y que es reconocido y glorificado por sus hazañas, recordado. Es decir, logra la inmortalidad a partir del recuerdo. Esto es muy importante. Esto es muy importante desde muchos lugares, no solamente para entender la idea del héroe griego, sino también para entender al hombre griego, al ser existencial griego, que es esta búsqueda de la inmortalidad, es decir, esta idea del destino, del cual, bueno, de la Moira, que es un tema inmenso, ¿no? La idea de destino griego, en última instancia, es la muerte, ¿sí? Y poder triunfar sobre la muerte, poder lograr la inmortalidad, es únicamente a partir del recuerdo, la fama, el kleos, el recuerdo que hacen tus pares de tus hazañas y que la hacen y te glorifican nada más y nada menos que porque alcanzaste el arete, si no, no logras la inmortalidad. Entonces, fíjense que cómo es que este kleos, que este reconocimiento, que esta fama opera o se realiza en el héroe griego, bueno, a partir del canto de sus hazañas. Es decir, podríamos pensar por eso mismo, por ejemplo, que la Ilíada es o forma parte del kleos de los héroes. ¿Por qué? Porque es un canto a las hazañas de los héroes. Este libro, esta obra, muestra la inmortalidad que alcanzaron Agamenón, Aquiles, Odiseo y demás, ¿sí? Y que han logrado convertirse acabadamente en un héroe, porque han podido triunfar sobre la muerte a partir del recuerdo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sintéticamente, ¿sí? Caracterizamos de esta forma al héroe homérico. Ahora, así caracterizado, tenemos que recordar que la figura del héroe homérico era exclusiva y excluyentemente aristocrática. Es decir, repito, solo podían aspirar y ser realmente héroes aquellos caballeros hidalgos, los que pertenecían a una élite. A ellos les estaba reservado la posibilidad de ser héroes y la posibilidad de alcanzar la arete. Y esto es importante porque ahí de nuevo hay un diálogo y una amalgama que me interesa resaltar entre la figura del héroe, estamos hablando de la figura del héroe homérico, entre la figura del héroe homérico y la idea de Estado. Recordemos que cuando se escribe la Ilíada, siglo VIII a.C., es el momento en que comienza una época en la Grecia antigua, que es la época arcaica, que es la época de la conformación del Estado griego, de las polis. Nacen las polis en la misma época en que se escriben los poemas homéricos. Y las polis nacen bajo la forma de gobierno aristocrática, es decir, no es una teocracia, no es una monarquía, ni es una democracia, es una aristocracia, es decir, un grupo que pertenece a una élite en donde
se van rotando el prima inter pares. Fíjense la amalgama con la idea de héroe planteada por Homero, ¿no? Que es exactamente la misma, de esa manera funciona. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el mito del héroe es producto de la historia, ¿sí? Transparenta, por un lado, la cultura, digamos, del momento, pero también desempeña este objetivo educativo, formativo, de presentar un arquetipo que comporta una serie de valores y hacerlo de alguna manera en consonancia con un orden, un estatus, es decir, ayuda de alguna manera a sostener un determinado orden y un determinado estatus, ¿sí? Por eso, en este sentido, creo yo que podemos decir que Homero, el educador de toda Grecia, como le va a decir Platón en el libro de la República, no solamente nos presenta en el héroe una imagen del hombre como debe ser, sino que además Homero testimonia la cultura aristocrática. Su obra es un testimonio de la cultura aristocrática. Lo planteo así porque, por ejemplo, Hesíodo, que va a ser un contemporáneo, su obra no es un testimonio de la cultura aristocrática, al contrario, hace pie, por ejemplo, en el habitante rural de la zona del Ática. Entonces, en el caso de Homero no, él testimonia, ¿no? Y por eso esta amalgama en la figura del héroe homérico que, digamos, coincide con la aristocracia y la forma de gobierno de las polis que se ponen en juego, que se empiezan a habilitar en ese momento. Sostiene el héroe griego, sostiene cultural e identitariamente el proceso político de las polis griegas, ¿sí? Ahora, como yo les dije, no era la única forma, esta figura homérica del héroe va a ser impugnada y va a ir horadándose a lo largo de la historia griega, de la antigüedad griega, conforme de alguna manera a los cambios sociales y económicos, ¿sí?, que van a conllevar a cambios políticos. Me estoy refiriendo específicamente al proceso que va llevando a lo largo de los siglos, al proceso que va llevando a las polis a transformarse de polis aristocráticas a polis democráticas. En ese proceso de transformación de polis aristocráticas a polis cuya forma de gobierno es democrática, se va a producir ahí una pugna, una impugnación, o se va a ir horadando esta idea de héroe homérico, ¿sí? Piensen en ustedes que, bueno, entonces el arribo de la democracia griega un poco lo impugna, porque en este proceso de construcción de la democracia griega, este proceso va de la mano de un personaje muy importante, que es el soldado hoplita, ¿sí? Es un personaje fundamental que participa en la cocina, en que se vaya cocinando y transformando la aristocracia en una democracia, en las polis. El soldado hoplita, ¿quiénes son los soldados hoplitas? El soldado hoplita es un soldado el soldado hoplita ateniense, ¿no? Me voy a centrar en Atenas. Es un soldado no profesional, a solicitud de la polis, es decir, un amateur, ¿no?, que no pertenece en su mayoría a la élite. Justamente este soldado forma parte en su mayoría de un sector que son los campesinos enriquecidos y constituye el grueso del ejército que formaba la infantería pesada, ¿sí?, en la formación de las filas y del ejército griego en su momento. Y que va a tener una participación absolutamente decisiva. El hoplita se va a transformar en un orgullo para el ateniense, porque su participación es decisiva, porque su estrategia militar hace que sean protagonistas en las batallas y que puedan triunfar en las mismas. Y por lo tanto le confiere de cierta estabilidad y de cierta seguridad a la polis, digamos, esta protección del hoplita. Ahora, este hoplita no es ya de la élite, es un campesino enriquecido, y digo campesino enriquecido por lo siguiente: no es un campesino pobre, pero tampoco es un aristócrata rico.
es un campesino que tiene la posibilidad económica de costearse el uniforme del hoplita, porque el soldado hoplita es un soldado que tiene una gran armadura, un casco con el penacho, tiene las lorigas, que tiene el escudo enorme. Se llaman hoplitas porque el escudo de ese soldado se llama oplón, que es un escudo redondo, un escudo ovalado también. Pero estamos hablando de esto. El peso casi de esa armadura son casi 30 kilos. La mayoría en bronce, ¿sí? Y fíjense que estos soldados hoplitas, que eran amateur, estaban a solicitud de la poli, iban a la guerra. El enfrentamiento era horrendo ir a la guerra, era horrendo enfrentarse con esos uniformes que a su vez eran necesarios para protegerse, pero fíjense que se habla de que muchas veces si no morían en el campo de batalla, podían morir asfixiados del polvo que se generaba en el choque de los cuerpos en la batalla y aprisionados de alguna manera con esa armadura tan pesada. Entonces empiezan a transformarse realmente en personajes absolutamente respetados por su comunidad, porque son los que van al frente, porque además tienen una estrategia exitosa. Y entonces empiezan a adquirir un mayor poder y una mayor legitimidad. Esto va a hacer que estos soldados hoplitas empiecen a presionar para lograr una mayor participación política en las instituciones de la polis, a las que solo tenían acceso los aristócratas, y además, al haber logrado justamente una posición de poder y de legitimidad por su rol, en la polis, empiezan a convertirse en un factor de poder cuyo apoyo a las decisiones de la polis aristocrática o la falta de apoyo a esas decisiones generaban cambios. Es decir, en la medida que todo el sector hoplita empezara a retirar el apoyo de determinadas medidas y recostarse más sobre el demos, que estaba en condiciones de mayor vulnerabilidad, se empezaban a producir cambios, se empezaban a ampliar las bases de participación y por eso es, no es lo único, pero por eso es que el sector de los hoplitas se transforma en un elemento decisivo, ¿no?, en este proceso de avance hacia la forma de gobierno democrática, ¿no? Por esta presión, por el poder y porque era fundamental que apoyara. Si no apoyaba, digamos, a lo que estaba haciendo la aristocracia, generalmente se generaba una crisis y un cambio que terminaba en una ampliación, ¿no?, de las bases participativas de la política. Entonces, fíjense que pensemos incluso en la participación, el éxito y la importancia de la participación de los hoplitas en las guerras médicas, ¿no?, en las guerras contra los persas. Entonces, ¿qué pasa con estos soldados? Estos soldados que van a presionar, o estos hoplitas, empiezan a expresar de alguna manera la ideología de la polis, ¿sí?, y van a empezar a horadar este concepto de héroe homérico. ¿Por qué? Y porque si bien se mantienen algunas cosas, por ejemplo, la idea del arete está ahí mantenida, la idea de pensar que la excelencia del héroe se alcanza con el uso de la palabra y con la valentía en el campo de batalla, eso permanece. Pero hay un desplazamiento, un doble desplazamiento, diría yo. Uno es la idea de pensar ya un héroe, un desplazamiento de la idea de un héroe individual a un héroe colectivo. Acá ya no hay un héroe hidalgo, un individualizado, sino que si pensamos en el soldado hoplita no combate solo cuerpo a cuerpo, sino en falanges, en líneas apretadas, hombro con su compañero, en donde la mitad del escudo, del oplón, está también cubriendo a su compañero. Entonces, el avance es un avance colectivo, el triunfo es un triunfo colectivo, y entonces la idea de pensar esta valentía, esta arete entendida como la valentía en el campo de batalla, ya no es más individual,
en la época de la democracia, es una idea colectiva, es en equipo, porque va a ser justamente el hoplita, que va a ser el que representa la ideología de la polis, se maneja de ese modo. Si nosotros leemos la Ilíada o la Odisea, vamos a ver estos combates cuerpo a cuerpo de los hidalgos, el hijo de con el hijo de, ¿sí? Bueno, acá esto se desplaza, se discute esta idea homérica conforme a estos cambios políticos que se han dado y se independiza, esto sería el otro, se independiza la idea de héroe de la idea de hidalgo. Ya no necesariamente el hidalgo es el único que tiene la posibilidad de ser héroe. Ya eso está independizado. Estos campesinos enriquecidos que forman los hoplitas de alguna manera vienen a romper con esta idea. Entonces, de todas maneras, esto es un poco como para mostrar esta plasticidad y cómo permanentemente estas ideas están dialogando o son fruto de una realidad, ¿no? Que las refleja o que quiere establecer este carácter performativo. Ahora, dijimos nosotros que la idea del héroe homérico es la que prevalece. Bueno, fundamental, ¿por qué prevalece, por ejemplo, frente a esta otra idea que dijimos que se pone ahí de manifiesto y funciona, y de hecho tiene su eficacia, que es esta idea de un héroe más colectivo, una idea de un héroe independizado de la condición del noble? Bueno, primero porque una obra como la Ilíada y la Odisea, que hemos dicho que testimonia la cultura aristocrática, es muy fuerte y es la herencia, es un clásico, digamos, que hemos heredado en nuestra cultura. Y segundo, porque 4 siglos después de que estos poemas hayan sido escritos, ustedes pensamos en el siglo VIII, la Ilíada de la Odisea, bueno, 4 siglos después, en el siglo IV, en la época de Platón, de Aristóteles, filósofos absolutamente transversales a nuestra cultura occidental, como Platón y Aristóteles, vuelven a recuperar el modelo de 4 siglos atrás, el modelo homérico, recuperan este modelo y lo ponen, digamos, de alguna manera lo expresan en sus obras. En la República de Platón, en la Ética de Aristóteles, está presente el modelo y el ideal del héroe griego homérico, ¿sí? Yo les quiero leer, Jaeger justamente hace una observación en este sentido, y dice lo siguiente, que se los leo textual, dice Jaeger: el pensamiento ético de los grandes filósofos atenienses, habla de Platón y Aristóteles, permanece fiel a su origen aristocrático al reconocer que la arete solo puede hallar su verdadera perfección en almas selectas. Es decir, hay una reivindicación de esta identificación del arete con la posibilidad de llegar a la verdadera arete, solamente lo puede hacer un grupo selecto, ¿no? De volver a esta idea del héroe, digamos, aristocrático. Bueno, nosotros entonces hemos heredado un poco de los griegos la figura del héroe en su carácter formativo y que participa en este proceso de la conformación de una identidad griega, ¿no? Un héroe entonces, lo podemos pensar así, un héroe entonces es la suma de los valores de un pueblo. Eso es lo que comporta un héroe, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo a Waldo Ansaldi, cuando dice que la conformación de la identidad nacional, la figura del héroe, es absolutamente gravitante en esto, pensemos entonces que los héroes nacionales son fruto de nuestra identidad, ¿no? Es decir, Belgrano, San Martín, por ejemplo, por nombrar los dos más representativos, son héroes que tienen claramente una base histórica, son personas reales que existieron, que pueden estar testimoniadas, toda su
su obrar y sus acciones, digamos, por la historia, tiene una base empírica real, ¿sí? Existe esto, pero que la memoria colectiva, el imaginario social sobre esta base real, de alguna manera construye el mito. El héroe nacional tiene que tener, para ser operativo, rasgos míticos. Más allá de que sea un héroe absolutamente real, insisto, y empíricamente comprobado todas sus hazañas. Pero entonces, ¿cuándo se produce esta cuestión de revestirlo de este carácter mítico, sagrado, de alguna manera, representativo del total de la sociedad? En el momento en que se produce, o podríamos decirlo, explicarlo, por ejemplo, diciendo que este imaginario social lo que va a hacer es difuminar la línea entre lo real, digamos, y la leyenda. Por ejemplo, San Martín cruzando la cordillera arriba de su caballo blanco. O sea, San Martín claramente cruza la cordillera, pero arriba de su caballo blanco, digo, la mula, San Martín enfermo. Entonces, estos límites difusos entre lo que es real y lo que luego le va a dar el halo de mito es necesario o generalmente se produce a la hora del establecimiento del héroe nacional, ¿no? El héroe nacional representa quiénes somos, pero también representa quiénes queremos ser, ¿sí? Estas dos cosas están todo el tiempo allí. Para que un héroe sea un héroe nacional, tiene que ser el héroe de todos. Tiene que ser de todos, pero también de nadie, digamos. Es decir, ninguna facción se lo puede apropiar absolutamente. O en todo caso, todas las facciones sociales se lo pueden apropiar. Entonces, es representativo de todos los sectores etarios, de todos los sectores económicos y también de todos los sectores, sí, de todas las clases sociales, y también de las distintas ideologías políticas que conviven dentro de la sociedad. El héroe nacional tiene esta cuestión de la veneración como un héroe perfecto. Si ustedes, por ejemplo, pensemos en la izquierda, por ejemplo, pensemos en San Martín, ¿no? Y pensemos en la izquierda, los grupos de izquierda reivindican una trayectoria que va desde San Martín hasta el Che Guevara y resaltan los valores de la integración latinoamericana, del americanismo, del anticolonialismo de San Martín. La derecha también reivindica a San Martín, pero destaca sus rasgos militares o su pertenencia, digamos, al grupo militar, su disciplina, la rectitud moral, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es, cuando pensamos en un héroe nacional que representa lo que somos y lo que queremos ser, este héroe es de todos. Es decir, todos pueden ir viéndose reflejados de alguna manera y además convirtiendo a ese héroe en un objetivo que aglutina diferencias. Es esto, ¿no? Aglutina esas diferencias. Entonces, esta idea de San Martín es el padre de la patria, y entonces esto establece una idea fundante de un nosotros que tiene una eficacia simbólica, ¿no? Que permite esa unidad en la pluralidad. Ahora, hay evidentemente muchísimas diferencias en la concepción de un héroe griego con la de un héroe para el héroe nacional o un héroe pensándolo en la actualidad, porque esto no es lo que estamos marcando, estas no son las similitudes, sino la herencia de la figura del héroe como en su carácter de constructor de una identidad y cómo opera en las sociedades. Pero si nosotros, por ejemplo, pensamos en los héroes nacionales hoy, esta idea griega de que el héroe era un ser superior, una especie de semidios, un hijo de un dios inmortal, claramente no está presente acá. Acá, al contrario, podríamos decir, el héroe nacional es entendido en general como un hombre ordinario que hace cosas extraordinarias. Esto tiene más eficacia en las sociedades de hoy. Pensar que ese héroe es un hombre común, que se destaca fundamentalmente por sus hazañas y también por la capacidad de entrega a una causa.
pensemos nuevamente en San Martín y demás. Entonces, a nosotros nos interesa y nos parece más meritorio esto, ¿no? El héroe es un hombre ordinario que hace cosas extraordinarias. Y bueno, más allá del héroe nacional, me parece también que es importante que podamos pensar cómo las coyunturas, y sobre todo determinadas coyunturas, cómo en esas determinadas coyunturas la comunidad necesita heroizar, ¿no? Necesita, en el sentido de necesita presentar una unidad que aglutine, ¿sí?, determinadas características y objetivos para poder soportar esa coyuntura, para poder transitar esa coyuntura. Por ejemplo, uno podría pensar que la pandemia que estamos experimentando es una coyuntura, ¿sí? Es esa coyuntura. Y que como comunidad, o que la comunidad casi, no me gusta usar esa palabra, pero digamos casi naturalmente, por decirlo de algún modo, necesita heroizar, presentar, ¿no es cierto?, una figura que aglutine lo que se está necesitando para poder transitar, soportar, si se quiere, esa pandemia, o esa coyuntura, en este caso esa pandemia. Uno podría preguntarse, ¿cuál es la figura de héroe que dentro de la coyuntura que estamos viviendo necesitamos hoy? Pregunto, ¿cuál podría ser ese héroe que hoy se está necesitando? Esa figura que aglutine determinadas valores, cuestiones, conductas que necesitamos para poder transitar y soportar esta coyuntura. Bueno, no tengo la ida y vuelta, pero digo, esta figura está concentrada, si ustedes se fijan, en el ciudadano. El héroe que se necesita hoy es el ciudadano. El ciudadano es el que se va a convertir en héroe. La comunidad va a convertir al ciudadano en héroe, en esta figura. Fíjense desde los relatos, desde los discursos institucionales de la política, mediáticos, las publicidades y hasta la misma comunidad, nosotros mismos, digo, el aplauso de las 9 de la noche a los médicos, reconociéndolos como ¿qué? Como héroes. Es el ciudadano, el héroe que se necesita hoy para poder transitar esta pandemia, es el ciudadano. Porque piensen ustedes, parte de los discursos que hablan de los médicos, del basurero, de las fuerzas de seguridad, porque son dentro de lo que es el cuerpo ciudadano, son los que están al frente del campo de batalla. Ustedes habían visto saben que la imagen que se está utilizando permanentemente es la imagen de una guerra contra el enemigo invisible, ¿verdad? Entonces, quienes están al frente de este campo de batalla son estos, ¿no? Los médicos, bueno, los basureros, las fuerzas de seguridad, y por lo tanto ellos son los primeros que se reivindican como héroes. Pero el ciudadano en términos generales está discursivamente desde distintos espacios de la sociedad presentado como el héroe que necesitamos ser. ¿Por qué? ¿Cuál sería la tarea heroica del ciudadano hoy en la pandemia? Mantenerse cumpliendo el rol que le toca en el puesto de batalla. ¿Y cuál es el rol que nos toca? Quedarte en tu casa. Y entonces, este ciudadano va a ser héroe en la medida de que se mantenga en el puesto que le corresponde en el campo de batalla y que además comporte una serie de conductas. La responsabilidad, la disciplina, la solidaridad, la austeridad. Estamos llamados a ser héroes en este sentido, ¿no? ¿Por qué seríamos los héroes? Y porque gran parte de que la pandemia, del triunfo en el modo de poder transitar la pandemia, tiene que ver con la acción de los ciudadanos. Es decir, el porcentaje casi mayor tiene que ver con nuestras conductas. Entonces es necesario heroizar eso,
y trabajar un arquetipo y un aspiracional de lo que deberíamos ser como ciudadanos, comportarnos como héroes, cumpliendo, digamos, de alguna manera estas conductas para lograr transitar este momento. Hay una publicidad que yo no sé si la han visto, pero es muy probable porque la están pasando permanentemente, que es una publicidad de YPF, que justamente en esta publicidad lo que se hace es, se genera como un diálogo entre los héroes nacionales individualizados, se van enfocando las estatuas que están en distintas partes del país con figuras de los héroes, que le hablan al ciudadano, ¿no? Y hacen una arenga para que el ciudadano se convierta en el héroe que necesita esta coyuntura hoy, ¿no? Esto es interesante, la idea de pensar entonces en un héroe colectivo, y ahí se genera todo un diálogo, ¿no es cierto? Como si estos héroes nacionales nos estuvieran pasando la posta y quienes ahora deberían cumplir esta función, digamos, para poder sostener esta situación, debería ser el ciudadano común, ¿no? Bueno, esta era un poco la propuesta, que pudiéramos pensar en eso, en esa operatividad que tiene la figura del héroe y que es parte de una de estas herencias, de estos legados que tenemos en nuestra cultura occidental, en este caso de parte de los griegos, ¿sí? Hasta acá hoy, nos estaremos encontrando próximas semanas. Les dejo un abrazo enorme y nos estamos viendo.